Candidato presidencial por el partido aprista peruano, en la modalidad de un militante, un voto. Enrique Valderrama está aquí con nosotros. Enrique, muy buenas noches. Felicitaciones ante todo. Muchas gracias, encantado de estar aquí, un honor. Te hago la pregunta, ¿te causó sorpresa el triunfo o finalmente, digamos, era algo que al haber recorrido las bases, el haber estado en contacto con los apristas, digamos, estaba dentro de tus pronósticos? Era una posibilidad que yo veía cada vez más cercana. Creo que el soberano aprista ha hablado con claridad. Quiere que la renovación encabece el proceso político del partido de cara a las elecciones hasta el 12 de abril. Pero también nos ha planteado definitivamente la ineludible reflexión de que existen múltiples tendencias que han tenido un apoyo importante en estas internas. En cuarto lugar, con una cantidad importante de votos, está Hernán Garrido Leca. Tercero está Jorge del Castillo, con una cantidad muy importante de votos. Y Javier Velázquez, que ha quedado, pues, creo que a 200 votos o menos de 200 votos. No, si aquí nos pajaríamos con los cuadros de hombres. Lo vi, te pasaron un cuadro recortadito. Sí, me pasaron un cuadro recortadito. Me boicotearon. ¿Qué te dice finalmente? O sea, tienes estos tres, digamos, personajes ya cuajados en la política, pero finalmente ganas tú. Entonces, ¿qué te dice de cara a... no solamente, obviamente, los militantes apristas, me contabas que fueron 18.000, ¿verdad? Más o menos, sí. De un padrón de 45.000. O sea, superaron ampliamente los... Muy ampliamente, muy ampliamente. Y de cara a la ciudadanía, ¿cuál es la propuesta hoy del APRA encabezada por Enrique Valderrama de 39 años, me dijiste? Así es. Creo que es importante construir lo que hemos denominado ya junto al tejido social, validar la llamada agenda social. Nosotros hemos planteado 5 puntos básicos programáticos de cara a la interna, pero en un planteamiento para el país. La seguridad ciudadana es fundamental, el asunto del incremento del empleo en el país, generación de 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, el tema de los derechos sociales, educación, salud, vivienda, el tema de la lucha contra la corrupción y finalmente la reforma del Estado, de la que muy poco se está hablando ahora. Esos son los 5 pilares de lo que hemos denominado la agenda social. Hoy día y anuncio que vamos a iniciar ya la validación de esta agenda a través de un diálogo social. Es decir, si proponemos determinadas medidas para los 2,4 millones de pequeños productores del campo, vamos a empezar a hacer reuniones concretas ya con dirigentes agrarios para plantearle nuestras ideas sobre el asunto y luego hacer firmado un gran compromiso Perú por tema. Voy a tener una reunión en las próximas horas también con dirigentes del gremio de transportes, haremos lo mismo con mototaxistas. Anuncio que nosotros vamos a intentar que el APRA vuelva a ser el partido no solamente de los trabajadores, sino también de los maestros en el Perú. Es decir, vamos a articular con esta agenda social un gran diálogo social en la mira de construir un gran frente popular hacia las elecciones de abril. ¿Por qué crees, Enrique, que todavía no aparece el partido aprista en las encuestas? ¿Crees en las encuestas finalmente una fotografía del momento o crees que son manipuladas? Y si no lo son, si crees en ellas, ¿qué te dice que todavía no aparezcas? ¿Cuál es un poco la estrategia para finalmente poder lograr pasar la valla, meter diputados, senadores? Hay 2 reflexiones ahí. A ver. La primera coyuntural, porque mientras conversamos creo que en otro espacio están difundiendo una encuesta donde el APRA ya aparece. Ajá. Así es. Creo que en Canal 4 una de Datum. Una de CIT, creo. Ok. Y en segundo lugar, obviamente, el APRA no había definido su candidato presidencial hace 14 días recién. Ok. Por lo tanto, ahí había de todas maneras un espacio en el cual nosotros estábamos en desventaja frente a candidatos que tienen 1 año y medio haciendo campaña o quizás más. Es cierto. Ojo. Y más bien la reflexión que habría que hacernos es sobre el 70% que dice que no prefiere ninguno. Es decir que hoy día se está liderando las encuestas entre 9 y 13%, dependiendo de la encuestadora. Yo creo que es insuficiente para quienes creen que con eso... ¿Con cuánto has aparecido en la de CIT, perdón? No recuerdo, 1 punto y algo, ¿no? Okay. Lo vi en un golpe de vista hace unos minutos. Finalmente aparece. Ahora, ¿cuál es un poco la estrategia? Más allá de las propuestas, hacer conocido al personaje, porque desgraciadamente aquí en el Perú también tiene que ver mucho, digamos, qué tan conocido es el candidato más allá del partido y más allá de las propuestas y el plan de gobierno per se. Bueno, el 2021 eso no fue un elemento, creo, que... Claramente no, claramente no. Hay que tener también en cuenta eso. Bueno, sí. Pero lo que te planteo es lo siguiente. Creo que hay una inmensa oportunidad para decirle a la ciudadanía, primero para conectar con ese 60 y tantos % que declaró en múltiples encuestas que deseaba una renovación en la política, un personaje nuevo. Pero a la vez podemos ofrecerle esa novedad, esa renovación de la política, pero sostenida por una institución, por una organización que tiene 100 años de historia y 2 experiencias de gobierno,
creo que podemos hacer el combo ideal y el APRA en esto creo que ha aprovechado la oportunidad de plantearle eso al país, en primer lugar. Pero en segundo lugar, existen bolsones naturales que siempre han sido sensibles al mensaje de Aya de la Torre. El norte. El norte del país, por ejemplo. El sólido norte que ha sido perdido durante muchos años hacia Alianza por el Progreso de César Acuña. ¿Crees que es momento y hay una coyuntura especial para poder recuperar eso? Yo creo que APP, sin duda, y otros partidos que han tenido alguna hegemonía en el norte, pero fundamentalmente APP, que ha tenido 17 altos funcionarios en el gobierno de Boluarte y ha sido aliado de todos los últimos gobiernos, se ha convertido en los últimos años en el cáncer del Perú y del norte del país. Y hay que decirlo con total claridad. Y venimos nosotros de estar hace una semana en la tumba de Aya de la Torre, en una manifestación muy importante, liderada por la fórmula presidencial, donde está María Inés Valdivia, Mochero Vázquez, que es de Trujillo, el secretario general de La Libertad, Julio César Morán, que creo que va a ser el gobernador regional en octubre de La Libertad. Y ayer hemos estado en Piura y hoy día en una conferencia de prensa en Chiclayo. Y estamos sintiendo que el sólido norte está empezando a despertar y estoy seguro que despertará y volveremos a ser una fuerza gravitante en el norte del país. Y evidentemente tenemos un mensaje también para el sur. Creo que el reposicionamiento del APRA como un partido de mayorías populares con un mensaje social claro nos va a permitir también abrir las puertas del sur del país, que creo que la derecha no va a tener tan abiertas en esta ocasión, ¿no? Me hablas y, digamos, ¿no? Encuentro, ¿no?, algunos indicios de que finalmente tú entiendes al partido aprista desde una figura o desde una postura, digamos, más hacia la socialdemocracia, hacia la izquierda, que a una derecha con la cual quizá se le vinculaba tras el segundo gobierno de Alan García? Creo que una vinculación injusta, pero definitivamente con algunos errores tácticos que seguramente iremos procesando con el paso de los años. ¿Cuáles errores tácticos, por ejemplo? Yo creo que ya está de más decirlo eso ahora que estamos en un periodo de unidad y que además tengo un encargo importante. Bueno, ok, si no me lo quiere decir, yo quisiera insistir, pero no me voy a poner en plan, ¿no? Pero, o sea, me queda claro que tienes identificados que algunos errores se cometieron y que tienes que lidiar con ellos. Somos una obra humana perfectible, lógicamente hemos cometido múltiples errores. Te voy a decir uno, digamos, en plan soft, ¿no? En plan también, más o menos para contarnos qué piensas corregir. Creo que el último aprista que puso un tema social potente en el debate público fue Alan García, el 2018, con el tema de la anemia. Tú recordarás que muchos incluso no hicieron caso, digamos, a lo que Alan constantemente planteaba y tuiteaba respecto al tema de la anemia. Falleció lamentablemente y a los pocos meses fue portada en muchos lugares. Es decir, se impulsó un eje temático concreto. En los últimos años, se ha caído nuevamente. Post partida del presidente, creo que no hemos logrado colocar otro tema, como lo hicimos hace 7 años con Alan, como el de la anemia, y creo que es el momento de hacer esta campaña definitivamente una plataforma social concreta. Y yo creo que el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico para generar empleo pueden ser ejes fundamentales, el tema de la salud pública también. Creo que es un error que se puede admitir, que bajamos un poco sin querer seguramente el volumen social de nuestra voz en los medios y nos dedicamos más seguramente a la batalla de la coyuntura política, sin duda, ¿no? Creo que eso ha sido un ligero error. Bueno, que también tenían, sobre todo en el 2016, 2021, una bancada pequeña que se juntó mucho también a Fuerza Popular. ¿Eres consciente de eso? ¿Cómo analizas eso? Bueno, lo he escrito públicamente. Creo que algunos entendimientos tácticos de orden parlamentario, como participar en la mesa directiva de aquel Congreso, creo que no fue lo mejor que se pudo haber decidido. En fin, estamos en otra etapa y creo que ahora tenemos que marcar una diferencia clara, como la hemos marcado con la izquierda marxista radical, como siempre ha sido históricamente el APRA, pero también seguramente con la derecha mercantil y con los conflictos de intereses. ¿Cuál es esa derecha mercantil? Cuéntame, por favor, y es un poquito para desmarcarte y también plantear cuál es finalmente tu postura. ¿Cuál es esa derecha mercantil y cómo se manifiesta políticamente? Yo creo que cuando entras a un debate respecto, por ejemplo, al asunto previsional en el país, y dices que haces una reforma, pero en realidad esa reforma está más en función de los intereses privados, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Cuando dices que puedes luchar por ciertos esquemas, digamos, de justicia o del mundo popular, pero en realidad quizás respondes a intereses financieros, también creo que es un poco complejo que hagas política. Y creo que el ejemplo más claro de la mercantilización de la política en los últimos años son estos partidos que en realidad son vientres de alquiler, clanes familiares, partidos universidad. Y yo creo que contra eso tiene que ir sin duda el mensaje del APRA, ¿no? ¿Hay algún partido, porque digamos, no me has mencionado nombres, pero me queda claro que has hecho referencia a partidos, ¿no? Familiares, partidos universidad? ¿Hay alguna agrupación política con la cual sientes que podrías hacer alianzas, podrías trabajar conjuntamente en el actual Congreso de la República? Es muy complicado. Creo que este ha sido el peor Congreso de los últimos tiempos, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo rescato en la perspectiva histórica, aunque no está en el Parlamento. Creo que el PPC es un partido histórico.
Lamento muchísimo lo que está pasando con la Acción Popular, el Partido del Arquitecto, que finalmente fue un demócrata, y que no participen o que estén cerca de no participar, sin duda es un grave problema para la patria. Ojalá que encuentren una solución o en todo caso que se reconstituyan y se relancen. Tengo respeto por el PPC, por Acción Popular, incluso con las distancias ideológicas del caso. Pero la Acción Popular que está actualmente en el Congreso de la República. No, bueno, evidentemente creo que todos los peruanos hemos visto ese tipo de desórdenes que han generado, ¿no? Particularmente los llamados niños. Creo que hayan tenido sin duda problemas ya de orden moral, ¿no? Correcto. Eres candidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano, pero ¿te sientes también líder del Partido Aprista Peruano? Tengo una encargatura transitoria por 4 meses. Durante esos 4 meses, el APRA de un modo u otro habla por mi boca y soy absolutamente consciente de la gran responsabilidad histórica que eso significa ser el candidato del Partido del Pueblo, el partido que fundó Aya de la Torre. Ok, pero uno podría plantear que quizá justamente no eso de que tienes una encargatura por 4 meses, no por el tema de la campaña, digamos, es basado en una organicidad, un sistema político que te da justamente esa representación. Yo entiendo liderazgo como finalmente algo que, digamos, no nace de tu postura, de que la gente cree en ti, confía en ti. Bueno. Es muy pronto, aspira justamente a hacer, porque claro, te lo planteo. ¿Quiénes han sido los 2 líderes del Partido Aprista peruano? ¿Víctor Raúl y Alan García Pérez? ¿Ponemos a un tercero, a un cuarto, que haya liderado como cabeza del partido? Yo creo que transitoriamente Armando Villanueva, entre la ausencia de Aya de la Torre y de Alan García, fue claramente pues, el líder del partido en esos breves años, ¿no? Yo me reivindico además, discípulo de Armando Villanueva, por cierto. Pero no, yo creo que lo que estamos eligiendo o lo que se eligió el 30 de noviembre no fue eso. Fue alguien que pudiera llevar la voz del APRA. Okay. Las bases dijeron que el vocero tenía que ser alguien joven, pero lógicamente nos imponen por la dispersión que hubo en el voto, por lo menos en 4 grandes bloques, la necesidad de hacer una más amplia convocatoria, sin duda, unir el partido. El lema con el que hemos ganado ha sido renovación con unidad. Creo que la renovación se cumplió el 30 de noviembre. Y ahora el deber concreto que tenemos es forjar la unidad, ¿no? Ok, entonces, digamos, la renovación se dio y está forjando la unidad. No ha sido automática la unidad, pero sin llegar, digamos, a los extremos de Acción Popular. No, pero ni para nada. Mira, yo quiero saludar absolutamente a todos los que han participado el 30 de noviembre. Creo que ninguno ni siquiera ha insinuado ni levemente, fraude o alguna manipulación, absolutamente. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, sin duda. Una elección interna siempre deja esas cosas. Pero de que hayan tenido, digamos, una perspectiva de decir acá hubo un mal manejo. No, para nada. Yo creo que eso es un ejemplo. No, yo no lo decía por ese punto, ¿no? Sino finalmente el tema de la unidad. Obviamente en la Acción Popular no hay unidad y han ido un paso más allá en impugnar, en no arreglar sus cosas y finalmente con la decisión del jurado nacional. Yo estoy con la mente absolutamente puesta en construir la unidad del partido para esta campaña, sin duda. Ok. Es bueno también comentarle a la gente que no solamente vas como candidato a la presidencia, sino que en las elecciones internas también saliste elegido para conformar la lista a la Cámara de Diputados con el número 10. Bueno, así, evidentemente. Participé también en la elección interna para la lista de diputados por Lima Metropolitana y también seré candidato a diputado. Carla García va al Senado. ¿Quiénes más van de los que participaban en otras listas? Entiendo que Hernán Garrido Leca no aspiraba, nunca se presentó para Senado diputado. A ver, digamos, del cuarto hacia el segundo. Hernán Garrido Leca, un gran amigo mío. Además, quiero agradecerle públicamente porque fue el primero a las pocas horas de saludarme, llamarme. Incluso al día siguiente, el lunes, almorzamos fraternalmente, ¿no? Él no iba a ningún cargo salvo la presidencia. Su primer vicepresidente es el compañero Omar Quesada. Él va a la Cámara de Diputados, creo que está con el número 2, por Lima. Su segunda vicepresidente, Olga Grivilleros, una ex parlamentaria muy inteligente, catedrática universitaria, ella va a la Cámara del Senado Regional, o a la Cámara de Senadores por el Senado Regional de la Libertad, con el número 2, me parece. Jorge del Castillo va a la Cámara de Senadores, con el número 2, me parece. Mulder va a la Cámara de Diputados, me parece, con el número 4. Ok. Belén García, que es la segunda vicepresidenta de la fórmula del compañero del Castillo, va como candidata a la Cámara de Diputados. Bueno, ahí van todos. O sea, con el número 1. Es que, digamos, la unidad se vuelve imperativa. Bueno, ¿no? Muy bien, creo, es que eso está muy bien. Estamos todos, digamos, de una u otra manera vinculados entre nosotros. Y digo, se vuelve imperativa siempre y cuando rija el sentido común. Ya hemos visto que la unidad era imperativa en Acción Popular y hemos visto que el sentido común ha sido, digamos, el menos común de los sentidos en ese partido. Lo cual lamento, ¿no? Qué pena que estén las cosas así, hubiera sido bueno. Solamente una pregunta al respecto, ¿no? Un paréntesis de ese tema, obviamente no te compete, pero tú como candidato, como político,
¿tú crees que es un problema del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Hace bien en ponerle la puntería a los miembros del jurado? ¿O es un tema que debió resolver, es decir, Acción Popular es responsable de haber justamente sido descalificados de la Yo contienda? tengo profundo respeto por un partido histórico como Acción Popular, por la figura de Belaunde, y tengo muchos amigos en Acción Popular, así que te rogaría que me dispenses de opinar sobre ese tema. Pero Enrique, no, la gente te va a exigir posiciones Yo creo, en la campaña. Además, el APRA tiene también un historial respecto a decisiones administrativas complicadas e injustas, ¿no? Recuerda tú que nos dejaron fuera de carrera el 2021. Recuerda que hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional referido a que el APRA se le cercenó su derecho a participación política. Correcto, pero aquí finalmente el jurado toma una decisión respecto de algo que, por ejemplo, el entrevistado anterior no supo dar cuenta. Es decir, ¿qué pasó en las elecciones previas en las cuales hubo 25 delegados que finalmente no fueron reconocidos en el ROP y finalmente no votaron? O sea, definitivamente tiene que haber mecanismos mucho mejores para llevar a cabo este tipo de cosas, pero también depende de cada organización. Mire, el APRA ha dado una versión ejemplar no teniendo 6 candidatos, sino 14 candidatos. Correcto. Y no hubo problemas ahí. Un militante, un voto. La OMPE cumplió su trabajo, fiscalizó, Así observó. Pareciese que en las de Acción Popular se quiso lavar las manos y el Jurado Nacional le corrige. ¿Tú confías en el trabajo que puede hacer la OMPE o te dice o te levanta alguna sospecha, digamos, la omisión respecto del caso Acción Popular? Luego de haber salido algunas autoridades electorales, por lo menos están generando, creo, un mayor nivel de confianza, pero desconozco el caso concreto a nivel de detalle como para decirte si ha habido algo raro, ¿no? Enrique Valderrama, ¿cómo también lidiar? Porque claro, me parece que estás, ¿no? digamos, refrescando el partido aprista, pero al mismo tiempo buscas la unidad y buscas obviamente levantar todo lo histórico del partido aprista. Pero ¿cómo luchar con algunos santis que se generaron en los últimos años, por ahí en el segundo gobierno de Alan García Pérez, más allá de los logros económicos? Digamos, su cercanía con Fuerza Popular, el tema de algunas acusaciones de corrupción, definitivamente no como las del gobierno 85-90, pero todo esto que se genera. Siento que el antifujimorismo sigue siendo el clivaje que rige un poco la política, pero que también hay un antiaprismo, un antialanismo, por más que ya no está con nosotros. ¿Cómo lidiar con eso de cara a las elecciones? Bueno, en principio yo creo que lo que hace falta al país en este momento es tener organizaciones sólidas que puedan mostrar un plan de trabajo y definitivamente tengan algo de credibilidad para poder ejecutarlo. El APRA tiene, evidentemente, hoy día sí un vocero joven, pero tiene 2 experiencias de gobierno, tiene un planteamiento concreto. Ahora, ¿cuáles han sido las impugnaciones que hemos estudiado, que han sido usuales en el partido? Algunas son, por ejemplo, siempre son básicamente los mismos. 1, 2, se pelean entre ellos. Y 3, está la sombra de la corrupción, ¿no? Okay. Sobre el tema de que son siempre los mismos, creo que hay un primer avance. Y no solamente yo, y yo felicito públicamente a Carla, que ha obtenido el primer lugar en la Cámara de Senadores. Creo que ella nunca ha estado en el Congreso, ni en ministerio, ni nada. La compañera que va a liderar la Cámara de Diputados es una gran activista social, se llama Zoila Bocángel, que nunca ha estado tampoco ni en el Congreso, ni evidentemente tampoco en los ministerios. Que nos peleamos usualmente, creo que esta interna, a pesar de haber sido tensa, demuestra que no hemos llegado pues, a niveles de confrontación, ya no por compararme con otro partido, sino con nosotros mismos de hace unas décadas incluso. O sea, las tensiones que ha habido en el APRA en el 80, incluso en algunos momentos posteriores, que incluso llegaron a ser televisadas, tú sabes, son hoy día lo que pasa... La famosa en la de los delegados, como Mauricio Mulder cerrándole la puerta, o a él cerrándole la puerta, etcétera. Esto que está pasando ahora es un juego de niños al costado de todo eso y además va a pasar rápido, vamos a consolidar la unidad. Por lo tanto, segundo punto, yo creo que la gente nos va a ver más cohesionados. Y el tercer punto, yo creo que hay que explicar definitivamente que los problemas que existieron fueron relacionados con líneas de cuarto nivel a nivel del gobierno, usualmente no militantes del APRA, y que todo aquel que haya tenido algún problema o que tenga algún problema, digamos, probado, debe ser sin duda separado del partido. Es una posición que hay que tener. Y evidentemente también, lógicamente, con una política clara de lucha anticorrupción, nosotros tenemos, creo, ahí una garantía de orden político y técnico, porque nos respalda y tenemos la propuesta programática de la compañera Mónica Yaya, que es especialista en el tema anticorrupción, y que ha levantado también públicamente y políticamente la bandera anticorrupción dentro del partido y también con lo que vamos a plantear fuera. Creo, además,
que la gente que va a llegar sin duda convocada, los técnicos del partido y también algunos amigos independientes que podemos convocar en esta nueva etapa, van a ser gente proba que no va a tener ningún tipo de problema. Para completar las listas, senadores, diputados, ¿qué porcentaje finalmente queda para invitados? ¿Y esa decisión la tomas tú como electo candidato? No. Esa decisión le corresponde a la Comisión Política por estatuto, ¿no? Correcto. Enrique Valderrama, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ha sido un gusto. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Enrique.